Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que llevábamos ya un tiempo sin hacerla, pues según estoy viendo aquí en mi página web desde el día 7 de enero, es decir, 3 semanas, nada menos. La última contraportada fue la que traje el libro este tan fabuloso de Soto Chica, El Dios que habita la espada, y fue, claro, justo el 7 de enero, poco antes de que me le diese el empujón final al libro, que ya entregué, y luego hicimos dos contraplanos seguidos. Hicimos aquel tan maravilloso que hice con Mónica. Así que nada, me salté una contraportada, pero hoy ya la recuperamos. No pasa nada si a veces nos saltamos el orden alterno de contraportadas y contraplanos, porque total, todos los sábados va a haber uno, así que lo mismo da que me da lo mismo. Podemos llevarlo de un sábado a otro. Bien, este programa de hoy, ya sabéis, es exclusivamente de libros. Es uno de mis favoritos, no os lo voy a negar, por varias razones. La primera, porque me traéis libros muy buenos, y ya solo con eso me bastaría. Pero es que además de traerme libros muy buenos, tenéis tan buen gusto que muchas veces, pues en más de una ocasión, pensad que llevo haciendo este programa desde 2017, nada más y nada menos, estamos en 2023, así que llevo 6 años haciendo este programa. Además empecé el de la contraportada, luego ya vino el contraplano. El de la contraportada lo empecé en enero, si mal no recuerdo, de 2017, como un año después aproximadamente de que empezase a hacer la contracrónica. Así que en 6 años por aquí ha pasado de todo, pues calculad entre 4 o 5 libros de promedio, así cada 2 semanas son muchísimos. Me salen muchísimos libros, y más de uno, y más de dos, y más de tres los he terminado leyendo porque me los habéis recomendado vosotros. Espero que al otro lado pues haya sucedido algo similar. Me consta que ha sucedido algo similar, porque en alguna ocasión algún contraescucha me lo ha dicho. Pues me leí tal libro porque lo recomendó fulanito, o me leí tal otro porque lo recomendó menganita, y me alegro muchísimo de haber servido yo de pasarela entre un contraescucha y el otro con una recomendación tan buena y tan elegante como es la lectura de un libro. Bien, pues si queréis participar en este programa, en la contraportada, perdón, bueno, el contraplano es lo mismo, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz, ya sabéis, con las recomendaciones bibliográficas que tengáis. La nota de voz la enviáis con WhatsApp al siguiente número, 690-827909. En el caso de que estéis fuera de España, que a menudo sucede, pues tenéis que poner el más 34 delante. A los españoles no hace falta que se lo digan porque conocen todos el Código Internacional de España, pero a los que no son españoles pues seguramente lo desconocen. Pues es el 34, lo que hay que poner más 34. Respecto a la duración, os lo digo todos los sábados, en torno a, tratándose de la contraportada, entre 3 y 4 minutos, sería perfecto, que se escuche bien, y si es posible, pues que no haya ruido de fondo, vamos, que haya silencio, el mayor silencio posible, porque eso lo agradecen los oídos de todos nosotros. Bien, pues dicho esto, pasamos ya, sin más demora, a la contraportada. Empezamos con Concha, que es una contraescucha y una lectora de Málaga, que nos trae no uno, sino 3 libros, los 3 del mismo autor y con una temática no parecida, sino idéntica. Vamos a escuchar antes de nada a Concha. Hoy quisiera recomendar 3 libros. Son 3 libros de Primo Levi y se llaman Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Primo Levi fue un químico italiano que, siendo muy joven, se mete en un grupo de resistencia contra Mussolini, un partisano. Total, que lo detienen prácticamente cuando lleva poco tiempo, en el año 44, y al ser judío lo mandan al campo de concentración de Auschwitz. Bueno, allí está hasta que termina la guerra, hasta que liberan el campo, y luego vuelve a Italia, y ahí escribe Si esto es un hombre. Creo que el libro se publica en el año 47, lo escribe justo al salir, y lo que más llama la atención del libro es que es un lenguaje muy aséptico. O sea, él describe de forma muy minuciosa todo lo que vive, ¿no? Pues yo qué sé, qué comían, en qué trabajaban, cómo dormían, los tipos
de prisioneros que hay, cómo están organizados. Habla también de los capos, los que iban, los jefes de grupo, que normalmente eran judíos, pues que, en fin, que trabajaban contra, trabajaban para los alemanes, pues por un poco de tiempo más de vida y por tener un estatus un poquito mejor. Bueno, llama la atención, ya digo, lo imparcial que es, no juzga nada, no critica, simplemente describe lo que vive. Eh, Luego, la tregua va del viaje que hace una vez que se libera el campo, pues desde Polonia hasta Italia, con lo llamativo pues que prácticamente terminan en Ucrania, dan ahí un montón de vueltas para volver a Italia y al final, bueno, consigue volver. Ese libro lo recuerdo menos porque los otros lo he leído varias veces, pero La tregua solo lo he leído una vez. Y el último es Los hundidos y los salvados, que ya lo escribe en los años 80, después de una vida dedicada a dar muchas conferencias y demás, porque estaba muy obsesionado con dar a conocer todo lo que había vivido, ¿no? Entonces, el último libro es muy interesante porque ya hace una reflexión de lo que vivió, de cómo se comportaban los propios judíos, cómo se comportaban, bueno, los alemanes. Bueno, los alemanes que es curioso que dice que alemanes vio muy pocos, que sobre todo eran los prisioneros del campo los que se hacían cargo pues, de mantener a todo el mundo firme. Y nada, es curioso, lo que más curioso que me parece es que él tiene como un pequeño sentimiento, bueno, grande, un sentimiento de culpa de haber sobrevivido, porque claro, él plantea que el que sobrevive en un campo de concentración es porque ha puesto su vida por encima de la de los demás, ¿no? Entonces, el que ha sido más egoísta, pues el que ha conseguido adaptarse a las condiciones tan duras del campo. En fin, un libro muy duro, pero la verdad que está muy bien. Los tres libros, vaya. Está muy bien, lo recomiendo y yo creo que bueno, merece la pena leerlo. Seguramente tú lo conoces, vamos, no tengo ninguna duda. Y nada, muchas gracias por el programa y sigue así. De Primo Levi, a quien naturalmente conozco, solo he leído un par de cosas. Si esto es un hombre, que es una de las que nos traes hoy, que bueno, seguramente si esto es un hombre, la obra más conocida de Primo Levi y la que inauguró la llamada trilogía de Auschwitz, que luego completó con las otras dos que nos traes, Concha, La tregua y Los hundidos y los salvados. Son todos libros muy famosos, especialmente si esto es un hombre. Este ha sido fue el gran superventas de su vida, su obra magna, podría decirse, también fue la primera que escribió. A veces los autores escriben lo mejor en el último libro y otras veces lo mejor lo escriben en el primero, y a partir de ahí ya lo que les cuesta es mantener el nivel. Bien, son, ya digo, famosísimos, traducidos a muchos idiomas y bueno, y este de Si esto es un hombre es uno de los principales testimonios, de los primeros y principales testimonios en primera persona de los campos de concentración, más concretamente del más funesto de todos, el más grande y en el que más crímenes se perpetraron, que fue el de Auschwitz. Ahí es donde fue deportado Primo Levi a finales de la guerra, ya en 1944. De hecho, él lo dice, ¿no? Si tuve la suerte de que me deportasen en el 44, porque si lo hubieran deportado un año antes, pues seguramente habría muerto, ¿no? Esto fue ya al final de la guerra, no llegó al año lo que estuvo, porque por suerte para él y para todos los que consiguieron sobrevivir, pues llegaron los soviéticos y liberaron los campos polacos, así que no todos llegaron hasta el final, pero luego no consiguieron pasar ese invierno o se murieron de enfermedades asociadas a su estancia en el campo. Bueno, Primo Levi no fue deportado exactamente a Auschwitz, al Auschwitz que tenemos en la cabeza, que suele ser por lo general Auschwitz-Birkenau. Él fue deportado a Monowitz, que era, mejor dicho, de Monowitz creo que no queda nada, de Auschwitz
Auschwitz-Birkenau sí mantienen un poquito, y el de Auschwitz uno también, al que van los turistas en nuestros días. Monowitz era un subcampo dentro del complejo de Auschwitz. El complejo de Auschwitz era inmenso, hay que ir allí, ya os lo he comentado en más de una ocasión, para ver el espacio que ocupaba aquello. Monowitz estaba destinado al trabajo esclavo, donde se encontraba la empresa química IG Farben y otras fábricas de empresas alemanas que se aprovechaban de un modo muy lamentable de los presos de los campos. En Monowitz estuvo también Elie Wiesel, que este era un judío rumano que también se dedicó luego a escribir. A Wiesel le dieron incluso el Premio Nobel de la Paz. Esto ya fue muchísimo más tarde, en los años 80. Wiesel también vivió muchos años más que Primo Levi. Bien, pues a Auschwitz enviaban a Auschwitz-Monowitz. Enviaban a los presos jóvenes y con buena salud para que pudiesen trabajar. Todo esto, ojo, es lo que cuenta Primo Levi en su propio libro, ¿no? A los niños, los ancianos y todo aquel que no estuviese en buena forma física o estuviese enfermo, directamente lo mandaban a la cámara de gas, le gaseaban allí y luego los incineraban. Bien, pues cuando llegó este hombre a Monowitz, tenía pues unos 25 años más o menos, y aparte de su juventud, que a los 25 años todos estamos estupendos, pues él estaba graduado en química, lo que le dio la oportunidad de ser trasladado a Monowitz para trabajar allí en las fábricas alemanas. IG Farben era una empresa química, así que les venía estupendamente para colocarlo en un laboratorio. Él sobrevivió, y lo cuenta en el libro, gracias a que estuvo en el laboratorio. De haber estado fuera, él pasó una temporada fuera y luego, creo que a raíz de un accidente, le metieron en el laboratorio de Monowitz, el laboratorio químico, y gracias a eso, por lo menos no se helaba, no se congeló durante aquel invierno. Con el frío venían un montón de enfermedades más, el frío, los problemas que tenían con la dieta, en fin, que él tuvo esa suerte, además lo reconoce. Bueno, pues aparte de Si esto es un hombre, que ya digo, en español lo publica Península, leí también de este mismo autor, de Primo Levi, Si existe Auschwitz, no puede existir Dios, que no es propiamente un ensayo, es una entrevista larga que le hicieron poco antes de morir, en los años 80. Este es un librito muy pequeño, debe de tener, no lo sé, 90 páginas, una cosa así, lo lees de un tirón, vamos. El de Si esto es un hombre es un ensayo autobiográfico, completamente, en el que cuenta su experiencia en el campo de concentración de Monowitz desde el mismo momento en el que le detienen, en Italia. Él, al parecer, formaba parte de una milicia partisana o algo así, le atraparon en las montañas, le atraparon no los alemanes, sino los fascistas italianos, le detuvieron y en lugar de decir que era partisano y que era comunista, que le hubiesen fusilado en el acto, lo que dijo fue decir que era judío. Arguyó que era judío, y lo que hicieron estos fascistas italianos fue entregárselo a los alemanes, a las SS concretamente, y nada, pues hicieron lo que hacían, les metían en un campo de tránsito, los subían en un tren y nada, cruzaban los Alpes y directos para Auschwitz, que era donde en aquel entonces, en 1944, estaban liquidando a todo el que pasaba. Fue el momento, por ejemplo, del gran holocausto húngaro, la primavera de 1944. Bien, lo que cuenta aquí es, más lo cuenta con muchísima precisión, cómo le llevaron hasta el sur de Polonia, donde estaba el campo de concentración de Auschwitz, en un viaje larguísimo, en un tren atestado de gente, en vagones de ganado. Buena parte de la imagen esta que tenemos de los traslados y de los campos de concentración por dentro se la debemos a Primo Levi, porque fue de los primeros en escribir sobre ellos. Bien, al llegar allí vio cómo hacían la selección los guardianes nazis, que luego se han encontrado fotografías en la misma rampa de Auschwitz. Veía cómo los niños, los ancianos, los enfermos eran enviados directamente al exterminio, y los que podían trabajar, es decir, los jóvenes, que estaban en condiciones de trabajar, les llevaban directamente a los subcampos, donde había industria alemana. Pues allí, por supuesto, les hacían trabajar de sol a sol con unas condiciones infernales, y los más débiles iban muriendo por falta de comida, por enfermedades, porque se morían de frío directamente. Pero vamos, lo mejor de este libro no es tanto eso que ha sido contado en infinidad de ocasiones, la vivencia propia del mismo campo de concentración. Como bien comenta Concha, Primo Levi, una de las cosas en las que insiste más es en cómo se organizaba el campo por dentro. Era una comunidad de gente, estamos hablando de decenas, de cientos de miles de personas que tenían que convivir las 24 horas del día, y todo con un número relativamente pequeño de guardias alemanes, que es lo que había. Era un sistema muy bien autoorganizado. Eran los propios presos los que vigilaban a los presos, los famosos capos de barracón. Eran también los Sonderkommando, los comandos especiales, los que se encargaban de meter a los que llegaban en los trenes, ¿no? Y eran descartados, iban directos a la cámara de gas, los que se encargaban de meterlos allí.
y después de sacar los cuerpos e incinerarlos. Eran los propios presos los que hacían eso. No les quedaba otro remedio, porque en el caso de que se negasen a hacer eso, pues morían, les fusilaban, y además muchos de ellos, tanto como capos como Sonderkommando, veían que así tenían unas posibilidades de vivir o de alargar su vida mayores, porque los nazis les necesitaban para algo, es decir, para que les hiciesen todo este tipo de trabajo sucio. Pero vamos, un lugar horrendo en el que solo sobrevivían los más fuertes. Los guardianes del campo, además, se reservaban siempre la posibilidad de eliminar a cualquier preso en cualquier momento por cualquier circunstancia. Esa circunstancia quedaba a su entera discreción. Si pasaba, le miraba mal, podía sacar la pistola y disparar. Ya está, no había mucho más. Era de vez en cuando hacían, y esto lo cuenta bien en Si esto es un hombre, hacían purgas periódicas porque les apetecía hacerlas, vamos, sin ninguna razón. Cuenta también cómo fue el final de todo aquel infierno durante el invierno de 1945, cuando ya los alemanes se tenían que retirar de esa parte de Polonia. Y los nazis, pues claro, querían Himmler especialmente, hacer desaparecer los testigos incómodos, porque Himmler, no olvidemos que poco después se rindió personalmente a los británicos, haciéndose pasar por quien no era. Vamos, que quería sobrevivir a aquello. Ofreció, de hecho, una paz a los aliados occidentales. Pero claro, para eso tenía que quitar todo lo que había quedado, los vestigios que habían quedado en el este de Europa. Era poco menos que imposible. Pero bueno, dinamitaron buena parte de las instalaciones y obligaron a los presos que no habían muerto, para que no cayesen en manos rusas, a emprender unas marchas hacia el Reich, es decir, hacia las marchas de la muerte, las llamaron, hacia el oeste. Libros de una dureza tremenda. Conforme lo vas leyendo te vas dando cuenta hasta dónde puede llegar la maldad y la miseria del ser humano, pero es muy instructivo, porque Primo Levi no carga demasiado las tintas, y es sorprendente porque lo escribió al volver. Es decir, debería estar que se lo llevaban los diablos, pero trata de ser lo más objetivo y lo más descriptivo posible, y eso se agradece bastante. Él se limita esencialmente a escribir. Cuando escribió este libro, además su recuerdo estaba muy fresquísimo, porque el libro se puso a escribirlo, según parece, a su regreso, nada más llegar a Italia, de vuelta, en el 45, ahí empezó a escribir, y creo que lo publicó al año siguiente. Es decir, que no son unas memorias lejanas en el tiempo, de algo que sucedió hace 30 o 40 años, como a veces sucede. Bueno, pues ha pasado ya todo este tiempo, ya lo he digerido, ya se ha depositado dentro de mí, yo ya he tenido mi vida. Eso sucedió con algunos supervivientes del Holocausto, en este caso no. En este caso fue llegar, lo tenía dentro y necesitó sacarlo. De hecho, él, estando ya en el campo, cuando ve que va a sobrevivir, atisba la posibilidad de sobrevivir porque está en el laboratorio de la empresa. Dice, bueno, tengo posibilidades porque no me estoy helando de frío y tengo acceso a algo más de comida. Nada más, esto lo tengo que contar si alguna vez salga de ahí. Así que fue llegar a Italia y se puso a escribirlo y lo publicó. A su regreso a Italia, Levi, aparte de escribir sus memorias, que es lo primero que hizo, se dedicó a trabajar de químico, que era su profesión, en una fábrica. Pero eso no le impidió seguir escribiendo ya durante el resto de su vida, especialmente la fase final, cuando ya se había jubilado en aquella empresa italiana. Hizo una segunda parte de esta trilogía, que es La Tregua, que también nos la recomienda Concha, y luego el último de sus libros, que es el cierre de la trilogía, que se llama Los hundidos y los salvados, que es de poco antes de morir. Como su experiencia biográfica en el campo ya la había contado en el primero, ya si esto es un hombre, pues poco más tenía que decir. Así que los otros dos están dedicados a otras cosas. Ojo, no es una trilogía que se concibió como tal. Del primero al segundo creo que hay 20 años. La Tregua se escribió en los 60 y el tercero en los años 80. Él murió lo tengo aquí delante, en 1987. Pues lo debió escribir en el 85, 86, más o menos. Así que él no concibió una trilogía, de hacer una trilogía sobre Auschwitz. Le salió la trilogía. De hecho, se le llama trilogía de Auschwitz cuando entregó a la imprenta el último de los libros. El de La Tregua lo que hace es contar una historia muy rocambolesca de otros supervivientes italianos del Holocausto, que tuvieron que dar 1000 vueltas por Europa hasta conseguir regresar a Italia, por la Europa ocupada por los soviéticos. Y el último de ellos es un ensayo en el que, filosófico podríamos llamarlo así, en el que Primo Levi trata de entender cómo aquello pudo suceder, nada más. Después de este último libro, murió. Bueno, mejor dicho, se suicidó, porque Primo Levi se suicidó por razones que se desconocen. Por desgracia, no he leído los dos últimos libros, aunque ganas no me han faltado, pero la verdad es que nunca he encontrado el momento de hacerlo, a pesar de que están disponibles en Kindle a un precio muy bajo, esa es la verdad, y son los libros, en los tres casos, estamos hablando de unos libros cortitos, de 200 páginas aproximadamente, y bueno, para que nos hagamos
una idea, lo tengo aquí delante ahora mismo. La trilogía de Auschwitz completa en Kindle sale por 6 euros, 6,64. En este caso son los 3, no estoy hablando, es solo uno. Bien, esto para el Kindle, si lo queremos en tapa blanda ya serían las 3, sale tampoco muy caro, sale por 22 euros. Pero los 3 libros tomados de uno en uno son eso, aproximadamente 200 páginas. Y un libro de 200 páginas, cualquier persona se lo ventila en cuestión de 3 días. Seguimos con Borja, que nos trae una novela de ciencia ficción que dio lugar a una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Y cuando digo mejores, el plural doble. Mejores porque está entre las mejores o están entre las mejores porque son concretamente 2. Creo que ya solo con esto os imaginaréis de qué libro está hablando Borja. Oyente de la contrahistoria y de la contracrónica desde hace tiempo, programas ambos por los que te doy las gracias. Aficionado a la historia, a la literatura en todas sus vertientes y al cine, y autor también de un podcast de cine, aunque por supuesto no llego al nivel de maestros como tú. Es la primera vez que me animo a mandarte una nota de voz, luego con una novela de ciencia ficción que precisamente está de actualidad porque ha llegado una nueva adaptación a los cines en las últimas semanas. Y hace poco en el Contraplano hablaste sobre un intento de adaptación previo. Efectivamente se trata de Dune, la novela de Frank Herbert de 1965, novela de ciencia ficción que nos sitúa en un imperio galáctico que presenta una dependencia a un recurso que se denomina especie melange y que solo se puede extraer en el planeta Arrakis, también conocido como Dune. Me parece que trata temas muy interesantes como es precisamente esa dependencia energética de algunos recursos, también el colonialismo, y yo creo que el más importante hablaría del mesianismo o de la figura del Salvador, ¿no? Este individuo que promete el mayor de los paraísos y muchas veces termina dirigiéndonos al principal de los desastres. Yo veo la novela como una respuesta a la teoría del monomito de Joseph Campbell, o por lo menos un intento de aportar algo en esa teoría, ¿no? Con la figura de un héroe que va a desatar el caos y el desorden, en este caso es en todo el universo conocido. Aunque quizás la novela no sea tan poderosa como podía llegar a haber sido, porque Campbell dedica mucho espacio a lo que sería el primer y segundo actos y creo que el final queda muy atropellado y las consecuencias quedan demasiado fuera de cuadro, las consecuencias de lo que va a hacer Paul Atreides, que es el protagonista, ¿no? Bueno, me gustaría saber tu opinión y la de los contras, así que un saludo. Pues sí, Borja, por el Contraplano pasó Dune hace ya un tiempo. Pasó, si mal no recuerdo, el Dune de David Lynch y también pasó el Dune de Jodorowsky, que nunca se llegó a rodar y que fue una aventura enloquecida, ¿no? Bien, pasaron los dos. Lo que no ha pasado aún es el Dune de Denis Villeneuve, que es el más moderno de todos, el que se estrenó a finales de 2021, si mal no recuerdo, igual ha pasado, pero no lo recuerdo. Me pasa con el Contraplano lo mismo que con la contraportada, que es que han pasado ya tantas películas y tantos libros que me es imposible recordar todos los que han pasado por aquí. Muchos es cierto que lo han hecho 2 veces, incluso 3, ¿no? Pero otros que pasan una sola vez, que sé yo, pasaron en 2018, pues es que han pasado muchos años de aquel entonces y puede ser que me patine la memoria. Bien, lo que nos trae Borja no es ninguna de las películas, estamos en la contraportada, no lo olvidemos, es el material literario que dio vida a estas películas. Mucho antes de que se pusiese David Lynch con la historia de Dune, la historia de Dune ya existía, era una novela de ciencia ficción muy conocida, una novela escrita por Frank Herbert en los años 60, en 1965 exactamente, lo acabo de mirar, y ya a partir de ahí empezó a coleccionar premios y sobre todo empezó a coleccionar lectores, porque esta sí se puede decir Dune, que era una novela que fue un éxito casi desde el principio. Bueno, desde entonces no ha hecho más que venderse y leerse, a pesar de que desde el 65 es que ya va para 60 años lo que tiene, y que su autor, que Frank Herbert, murió hace ya un montón de tiempo, en los años 80. Yo la novela no la he leído,
así que poco puedo hablar de ella. Las películas sí que las he visto, claro, tanto la de Lynch como la de Denis Villeneuve, y ambas me han gustado mucho. No soy muy aficionado a la ciencia ficción, como no lo soy al terror. Bueno, si tengo que elegir entre ciencia ficción y terror, me quedo con la ciencia ficción, pero eso significa que cuando veo una película de ciencia ficción, tiene que ser muy buena. Y si no, no gasto ni un minuto de mi tiempo. Lo que yo ya no sé, esto lo tendréis que decir los que hayáis leído la novela y habéis visto las películas, es hasta qué punto estas dos películas son fieles al material literario de Herbert. No tengo ni idea. Bien, lo que nos cuenta aquí la editorial de su última edición, porque es que tiene una nueva edición, estoy viendo, de Dune, una edición está publicado por De Bolsillo. Sí, pues aquí está, del año 2019, de hace muy poquito tiempo. Lo que nos cuenta es lo siguiente. Dice, la mayor epopeya de todos los tiempos en nueva edición con la traducción corregida en 2019. Lo que significa que si han traducido la traducción, entiendo que la habrán mejorado. Pero esta es la sinopsis y dice, en el desértico planeta Arrakis, el agua es el bien más preciado y llorar a los muertos el símbolo de máxima prodigalidad. Pero algo hace de Arrakis una pieza estratégica para los intereses del emperador, las grandes casas y la cofradía, los tres grandes poderes de la galaxia. Arrakis es el único origen conocido de la melange, preciosa especia, la especia que llaman en las películas, vamos, y uno de los bienes más codiciados del universo. Eso le corresponde decirlo a los dunistas, si es tan buena y si realmente, no sé, gusta o no gusta. Esto es lo que comenta aquí lo que nos está contando aquí la propia editorial del este. Ya a partir de aquí, esto es lo que exactamente, si os fijáis, a mí se me hace exactamente lo mismo que las películas, pero vamos, no podría decir más. Dice aquí, al duque Lev Atreides se le asigna el gobierno de este mundo inhóspito, habitado por los indómitos Fremen y monstruosos gusanos de arena de centenares de metros de longitud. Sin embargo, cuando la familia es traicionada, su hijo y heredero Paul emprenderá un viaje hacia un destino más grande del que jamás hubiese podido soñar. Mezcla fascinante de aventura, misticismo, intrigas políticas y ecologismo. No sé el ecologismo cómo lo meten aquí, pero bueno, quién sabe, igual. Yo el ecologismo no lo he visto en las películas, pero en fin, ya sabéis que ahora que lo que metemos la palabra ecologismo es como casi como si lo honramos o lo autorizamos, ¿no?, para su distribución. Dune se convirtió desde el momento de su publicación en un fenómeno de culto y en la mayor epopeya de ciencia ficción de todos los tiempos. Bueno, no sé qué decir, ¿eh? Podríamos decir El Señor de los Anillos, pero claro, esas de fantasía, no propiamente de ciencia ficción. Bien, la crítica ha dicho: no conozco nada comparable excepto El Señor de los Anillos. Esto es lo que dijo Arthur C. Clarke. Es muy probable que Dune sea más vigente a día de hoy que cuando salió a la luz. Esto es de The New Yorker, un fenómeno impresionante del Washington Post, y tengo aquí una más, uno de los monumentos de la ciencia ficción moderna del Chicago Tribune. Bien. Esto es lo que hay, ahí os lo dejo. No sé, no sé hasta qué punto las películas estarán a la misma altura del libro. No parece que sea un libro corto. Estoy viendo aquí, tiene 655 páginas. Sí, pero esa es su versión Kindle, así que no, la versión de tapa blanda tiene 779. Vamos, es un libro bastante largo, os lo dejo. Si sois aficionados a la ciencia ficción y no lo habéis leído, pues no sé, creo que sinceramente os está faltando algo importante. Bien, vamos ahora con Jorge, que es de Colombia y que nos trae un autor de su país. El libro del cual te quiero hablar hoy, de un autor colombiano poco conocido en el exterior e incluso aquí en Colombia es poco conocido. Me refiero a Álvaro Cepeda Zamudio con su libro La Casa Grande. Este autor hizo parte del círculo íntimo de García Márquez, de hecho lo influyó mucho, recomendándole libros de Hemingway, Faulkner, Virginia Woolf, autores que también se ven en su obra. Y bueno, fue un autor que nos dio una obra pequeña, porque murió muy joven, murió a los 46 años. De él solo se pueden encontrar un par de libros de cuentos y la novela de la cual voy a hablar hoy, además de ciertas recopilaciones de su obra periodística. Bueno, en La Casa Grande nos narra un evento de la historia colombiana conocido como la Masacre de las Bananeras. Esto ocurrió en 1928, cuando una empresa bananera, una de las más grandes del país, ubicada en la zona caribeña, se unió con el gobierno para apaciguar una huelga de los trabajadores. Esto resultó en una masacre.
Los huelguistas fueron masacrados por el ejército que envió el Estado, y esto fue una herida muy grande en el país que hasta hoy en día se recuerda. De hecho, García Márquez en La hojarasca también lo nombra en su primera novela y en Cien años de soledad. En estas dos obras aparece esto, y también en muchas obras de otros autores, como en La casa grande, donde el hecho en sí está presente, pero de fondo, muy de fondo. No es el hecho principal. Lo principal es la narración de la historia de la familia que regenta la casa grande, que es como la finca donde se encuentran los propietarios de todas las bananeras. Y ahí está la familia encabezada por un padre déspota, por sus hijos, por su mujer que es muy sumisa. Y nos cuenta la historia de esta familia, eh, pero también trata temas como el legado, temas como la imagen del padre, de la familia, el peso que supone ser de una comunidad, en la comunidad, bueno, en fin, muchos temas trascendentales que me parecen interesantes para tener en cuenta. Mucha gente o muchos catedráticos solo se fijan en la parte de denuncia que está, pero me parece que no es la parte más importante de la novela, sino como el sumergirse en la mente de estos personajes tan subyugados. El padre, que es un padre déspota, que no quiere a su familia, que la trata muy mal, que trata muy mal a su esposa, los hijos que tienen que aguantarlo y que tienen que vivir con el legado de lo que fue el padre. Y bueno, la novela se divide por capítulos, y cada capítulo tiene como el nombre de un integrante de la familia. Está el padre, está la hermana, está el hijo. También inicia como con un diálogo entre los soldados que van a reprimir la masacre, que van a reprimir, perdón, la huelga, y que, bueno, termina en una masacre. Está también, incluso le da voz al pueblo. Utiliza muchas técnicas como te digo, de estos autores americanos del principio del siglo XX, que se ven muy reflejados y que hacen muy amena la lectura. Es una novela muy corta en la versión que yo tengo, no supera las 150 páginas, en una tarde se la puede leer, y realmente es un clásico, yo creo, de la literatura colombiana, un tanto olvidado, pero que es bueno recordar, pues, por lo que nos cuenta en la historia, pero también por la forma en que está escrita, lo que nos cuenta en la subtrama, lo que nos hace ver como personas, como colombianos, como seres humanos, y en definitiva, una gran obra, una gran pequeña obra que espero que todos se puedan leer algún día. Un saludo y felicidades por el programa. Nada os puedo decir de este libro porque no conocía ni siquiera a su autor. Álvaro Cepeda Zamudio se llama. El libro se titula La casa grande y está editado por una editorial que la tengo aquí delante, La Navaja Suiza Editores, que por lo visto tengo su página web aquí, www.lanavajasuizaeditores.com. Bueno, por lo que veo están en España, pero debe de ser una editorial pequeña. El libro está disponible en Amazon, de cualquier manera, también en la Casa del Libro, según he podido ver, pero solo en papel, eso sí, no tienen versión Kindle. Tiene 192 páginas, la edición que tienen aquí, pues como bien nos acaba de comentar Jorge, es un libro breve, y en la editorial cuenta lo siguiente sobre el libro. La Casa Grande es el relato de la masacre de las bananeras, ocurrida en Colombia en 1928, un crimen perpetrado por el propio gobierno colombiano, que ordenó ajusticiar a los jornaleros que trabajaban en los campos de bananas y que se habían declarado en huelga, en contra de las condiciones de trabajo impuestas por la United Fruit Company. En paralelo, la historia de la familia que habita en La Gabriela, la casa grande, en la que cada miembro de la familia, el padre, la hermana, el hermano, encontrará un destino irrevocable. Cepeda Zamudio apostó por la innovación, incorporó nuevas técnicas a la escritura y su estilo se vio influido por el de algunos autores estadounidenses, a los que él mismo tradujo, como William Faulkner o Truman Capote. La propuesta de Cepeda no solo literaria, sino también un ejercicio de denuncia de un episodio deplorable de la historia colombiana, una muestra de que en este mundo la justicia no existe, sino las leyes, y por encima de estas está el poder. Para ello, Cepeda construye un collage en el que se combinan ágiles diálogos, narraciones en boca de diferentes personajes, documentos oficiales, decretos, recuerdos, fragmentos de corriente de conciencia y descripciones del contexto previo a la masacre. La Casa Grande goza del estatus de obra clásica contemporánea en Colombia. Esto es lo que nos cuenta la editorial, ¿eh?
Cepeda, y estoy seguro, por lo que nos ha contado Jorge, que es todo un clásico en aquel país. Cepeda fue a menudo sin ser nombrado, y justicia que el tiempo enmendará, todavía no lo ha enmendado, todo hay que decirlo, uno de los primeros impulsores del boom latinoamericano junto a García Márquez. Solo su pronta muerte a los 46 años le privó de aparecer junto a los grandes. Bien, pues ahí lo tenéis. Si lo queréis leer desde cualquier otro lugar que no sea Colombia, entiendo que en Colombia será fácil de encontrar, se lo podéis pedir a los de Amazon y ya sabéis, os lo envían a casa. Bien, seguimos con Javier y ya con esto vamos a terminar porque estoy echando un vistazo al reloj y no nos hemos pasado, pero creo que no me va a entrar otro. Bien, seguimos con Javier, que nos trae un ensayo muy interesante escrito sobre un psiquiatra español, sobre la moralidad colectiva. Buenas, Fernando. Tras años escuchándote y de patrono, desde 2017, yo creo, es la primera vez que surge la oportunidad de enviar un mensaje de audio para todos los contraescuchas. Te descubrí mientras hacía el MIR, el examen de preparación de los médicos, ya que en aquel entonces era el único hilo que me mantenía mínimamente informado durante las largas jornadas de estudio, y desde entonces no lo he dejado. En esta ocasión quiero recomendar un libro de un compañero de profesión, el psiquiatra Pablo Malo, recién salido del horno en octubre de este año. El autor es conocido en las redes como divulgador científico, llamado Pitiklinov, que de manera resumida acerca a muchísimos seguidores los estudios psicológicos, médico-psiquiátricos, sociales, etc., acerca de la conducta humana. Lleva años leyendo literatura al respecto y su capacidad de filtraje está muy depurado. Es por ello que tantas personas lo siguen en Twitter. El libro que nos trae se llama Los peligros de la moralidad y tiene su origen en el lugar en el que él se ha ido educando, en el País Vasco, donde la banda terrorista ETA perpetraba los mayores horrores, y él se preguntaba cómo tanto los miembros de la banda como una parte de la población podían justificar aquellos actos vandálicos e incluso aquellos asesinatos. A través de un viaje por nuestro pasado animal y evolutivo, él halla lo que quizá es la gran clave de la motivación para dichos actos, la moralidad. Algo que si bien pudo desarrollarse en la época de los cazadores-recolectores para favorecer las alianzas intragrupo, la obediencia, la coordinación grupal, la protección de la familia, también ha llevado a realizar las mayores barbaridades y genocidios en nuestra época, en nombre de la paz, de la regeneración y de cualquier otra bondad. Siendo una de las tesis del libro que la moral es una moneda de dos caras. Tras explicarnos de manera muy comprensible y sintética la columna vertebral de nuestra moralidad, pasa a la actualidad. Destaca que a pesar de que actualmente la sociedad occidental nos creamos una sociedad laica y amoral, esta moralidad está tan presente como hace miles de años, explicando así fenómenos como la polarización política, las nuevas religiones, el tribalismo en las redes sociales, la cultura de la cancelación, la corrección política, entre otros muchos. Por todo ello, animo a que si alguien quiere entender uno de los núcleos de nuestras creencias religiosas, políticas, incluso futboleras, etc., acuda a este libro. Son 324 páginas de lectura amena en el que uno aprende muchísimo sobre la conducta humana y puede ayudar personalmente para plantearse las creencias que tenemos, algo que siempre es muy sano. Un fuerte saludo a todos los contraescuchas que hacen posible este gran canal. Hasta luego. Este libro de Pablo Malo, que se titula Los peligros de la moralidad, y tiene un subtítulo que dice ¿Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI? Me lo bajé al Kindle hace cosa de un año, más o menos, y leí creo que los 4 primeros capítulos. Eso es aproximadamente la mitad del libro, por ahí. Luego ya no continué, y no porque no me estuviese gustando, sino porque me absorbí, aproximadamente un año, me absorbí con las lecturas de mi próximo libro, que terminé, como bien sabéis, hace solo unas semanas, así que cuando uno se pone con un libro tiene que leer muchísimo. Después, un libro es parecido a cuando exprimes una naranja. Ves que has exprimido la naranja y dices, pues qué poquito zumo sale de aquí con lo que pasaba la naranja. Bueno, pues con un libro es algo similar. Lees un montón y luego lo que salen es apenas unas gotitas. Bien, pues estaba ya con las lecturas de mi libro. Tenía esto, bueno, Alberto bien lo sabe, todo lleno de libros, toda la mesa, hasta en la cama, vamos, el Kindle cargado, y tuve que dejar otras lecturas que en ese momento estaba realizando. En fin, no sé, igual ahora ya que he terminado, vuelvo y lo termino. Lo bueno de los ensayos es eso mismo. Uno puede empezar,
dejarlo donde quieran y recuperar la lectura meses después cuando pueda. Con las novelas eso no se puede hacer, porque hay algo, bueno, cualquiera que se ponga a leer ya lo sabe, ¿no? Hay algo que te arde dentro, es como las películas, ¿no? No puedes parar a la mitad y dejarlo, pues no puedes dejar de leer, vamos. De hecho, si dejas de leer una novela y ya no lo recuperas, es porque significa que no te ha gustado, que no quieres volver sobre las páginas, ¿no? Bien, lo que leí de los peligros de la moral, de la moralidad, mejor dicho, más que de la moral, me gustó bastante, la verdad. El libro de Malo bien podría haberse titulado así sin más, Superioridad moral, porque eso mismo es lo que denuncia. Esos grupos que se sienten moralmente superiores a los demás y que por lo tanto pues se ven asistidos por el derecho a censurar a todo el mundo y a decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida, violentamente, si es necesario. Lo que hace Malo aquí es la parte que yo la primera del libro, lo que leí, me falta la segunda, que es la que hace más el análisis del presente, es estudiar los orígenes de esto. Algo que, según cuenta él y lo argumenta muy bien, es basándose en la psicología evolucionista, con la que yo, pues sinceramente, cuyas conclusiones me convencen bastante, ¿para qué negarlo? Lo que hace es decir que esto hunde sus raíces en las mismas sociedades humanas cuando se conformaron hace miles de años. Es decir, tener la misma moral, el mismo modo de conducirse en la vida, los mismos consensos sobre lo que es bueno y lo que es malo, une mucho a esas comunidades, unía a aquellas comunidades, que en el origen de nuestra especie eran simples hordas, formadas por un número de individuos realmente pequeño. Aquellos seres humanos, es decir, nuestros antepasados, en definitiva, no estamos hablando de gente que nos es extraña, adoptaron de forma evolutiva ese moralismo porque les fue útil, porque era bueno para la cohesión de la horda y facilitaba que sus miembros cooperasen entre ellos de forma pacífica. Cuando dos hordas se enfrentaban también dos morales. El problema con la moral es que en las sociedades contemporáneas esta manera de llevar la moralidad y de llevar el grupo es que pueden complicar mucho las cosas. De hecho, las complican. Las sociedades contemporáneas son mucho más complejas que una horda paleolítica o, qué sé yo, que una pequeña comunidad rural de la Europa medieval, en la que todos eran muy pocos y además todos estaban emparentados. Nuestras sociedades contemporáneas, todos hemos de tener cabida en ellas. Pensemos lo que pensemos y hagamos lo que hagamos siempre y cuando respetemos las leyes. Lo que hace de nuestra sociedad la mejor de la historia, y de eso a mí no me cabe la menor duda, es precisamente su diversidad y su transigencia. Una forma de actuar y de conducirse nacida durante la Edad de Piedra, en la que una minoría autolegitimada y que está convencida de que su moral es superior y trata de imponérsela a todos, pues una manera de actuar así lo único que hace es envenenar la convivencia, porque es muy intransigente. Y como digo, se ve en la necesidad, una necesidad imperiosa, casi sagrada, de imponer a los demás sus propios criterios morales. Esto lo podemos ver pues en lugares de Europa y de Estados Unidos, hoy por hoy en todo Occidente, con la fractura general que hay en muchas sociedades, como una parte está tratando de imponer sus criterios morales a la otra. El fenómeno de la cancelación, del que hemos hablado en alguna ocasión en la contracrónica, ¿no? Vas a hablar en una universidad, bien, pero vas a hablar de algo que a mí no me gusta. Bueno, pues directamente no me conformo con no ir. Yo, evidentemente, donde dicen cosas que no me gustan, no voy. Como no pongo programas de televisión o veo películas que no me gustan. Lo que no podría hacer es llamar a la televisión para que no programen tal cosa. O ir a los cines para que no pasen tal película, simplemente porque lo considero inmoral. Bien, pues estos están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si fulanito va a hablar en una universidad y va a decir algo, que todavía no ha hablado, pero va a decir algo que consideran que no les va a gustar, pues le cancelan. Es decir, van allí, protestan, tratan de hacerle la vida imposible, procuran proporcionarle la muerte civil. Bueno, esto es en definitiva lo que está pasando hoy en día con la izquierda posmoderna, que es la izquierda posmoderna es una apelación continua a las emociones y al sentimiento, es el imperio del sentimiento. Yo siento que no hace falta que sepas, siente, y con eso les basta. No les hace falta saber, les basta consentir, y si necesitan modificar los hechos observables para adaptarlos a su agenda, lo hacen sin ningún tipo de problemas morales, quiero decir. Al contrario, creen que como su moral está por encima, todo está permitido para imponerla. Incluso si es necesario recurrir a la mentira, la tergiversación, la intimidación, y por supuesto la violencia. Si tuviesen que llegar ahí, lo harían sin problemas. En fin, por lo que he leído, que leí ya hace un año, me pareció un gran libro. A ver si lo termino. Lo publica la editorial Deusto y lo tenéis tanto en papel como en Kindle. Me consta que se ha
se ha vendido bastante bien, porque lo he visto mucho por las librerías y además en su momento salieron bastantes reseñas y además he podido ver que en las redes sociales la gente que se ha aventurado dentro de sus páginas pues ha hablado muy bien de él. Estoy completamente convencido. Además, este hombre, Pablo Malo, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que escribe bastante bien. Es psiquiatra, pero que uno puede pensar, bueno, me voy a meter aquí en el libro un especialista que no sé si voy a terminar de entenderle. No. Se nota que ha hecho un esfuerzo por acercar conceptos que son complejos a lectores que somos legos en la materia. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contraportada de hoy. Un placer, como siempre, teneros al otro lado y os invito a que regreséis por aquí mañana.